Pese a la inmensidad de nuestro hermoso planeta, prácticamente lo hemos explorado en toda su extensión. Sin embargo, existen zonas poco exploradas como el Ártico que conocemos muy poco. Es sobre ese lugar en la atmósfera en donde se da un fenómeno muy curioso, el vórtice polar. Está muy presente en invierno y no es un fenómeno nuevo. Los científicos lo conocen desde hace muchos años. En dicho vórtice existen vientos huracanados que pueden llegar a los 300 km por hora, por lo que allá arriba las cosas se mueven deprisa. Durante el invierno puede fortalecerse o debilitarse y ejercer fuerza sobre los vientos que actúan más al sur, cambiando el clima en numerosas partes del mundo, en especial Estados Unidos. Ahora bien, recientemente ha salido una información desconcertante en los medios de comunicación que afirma que el vórtice polar se ha invertido. ¿Qué significa todo esto? ¿Es malo? ¿Afectará a la Tierra? En este programa responderemos a todas las preguntas que se han hecho sobre este fenómeno. ¿Qué pasa, genios? Aquí Fon en un nuevo programa más de Atraviesa lo desconocido. A comienzos de esta semana pasada apareció una noticia bastante extraña de la que mucha gente se hizo eco en las redes sociales. La noticia básicamente salía en medios tanto científicos como no tan científicos y en todas partes se afirma algo curioso, y es que el vórtice polar parece haberse dado la vuelta y girado hacia atrás en un importante evento de inversión, uno de los más grandes de toda la historia, lo cual es bastante desconcertante. En este programa vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de todo este entramado, qué es lo que ha pasado, ya que es algo muy raro ciertamente, y pues vamos a ver cómo afectará a la Tierra, ya que el vórtice polar se conecta con los fenómenos del niño y de la niña, es decir, está todo interconectado. Bien, lo primero que vamos a ver es lo que es el vórtice polar. Y es que el vórtice polar es un evento meteorológico que se da en las capas altas de la atmósfera en las regiones polares de la Tierra. Es una gran circulación de vientos de más de 250 km por hora en lo más alto de la estratosfera, más o menos a unos 50 km sobre la Tierra. El vórtice polar se debilita y fortalece de manera natural a lo largo del invierno, y en ocasiones puede desplazarse hacia latitudes más bajas, afectando el clima de regiones más pobladas, especialmente en Estados Unidos, en donde tiene ocurrido que una combinación de altas y bajas presiones envíen aire del vórtice polar hacia el sur, dejando a grandes regiones de Estados Unidos a temperaturas que a veces bajan de menos 40 grados centígrados. Y no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre también en Asia y también ocurre en Europa. Todo esto fueron eventos bastante recientes, por cierto. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el vórtice polar? Pues veréis, a principios de este mes ha ocurrido un raro fenómeno, y es que los científicos se vieron sorprendidos por un cambio de dirección del vórtice polar. No podían creerlo, pero estaba sucediendo, es decir, el vórtice polar estaba girando hacia atrás. Preguntaréis, ¿qué provocó semejante cosa? Pues al parecer fue un calentamiento atmosférico que pudo ser de hasta 50 grados centígrados en tan solo un par de días. Es decir, imaginaos, menos 30 grados y de repente 20 grados. Es algo brutal. Esto provocó a su vez algunos cambios en la atmósfera global, como por ejemplo niveles de ozono muy altos, tan altos que jamás se había visto nada igual, afectando de manera desconocida a los patrones meteorológicos mundiales. Ya os digo, es un evento muy raro y nunca se había visto de esta forma tan extrema, esta inversión de esta forma tan rara, ¿no? Y esto en cierto modo pues es alarmante porque sabemos que hace años las alteraciones del vórtice polar habían desencadenado un clima extremadamente frío y tormentas en amplias zonas de los Estados Unidos. Estamos hablando de una simple alteración del vórtice polar, no hablamos de una inversión. El caso de Norteamérica es muy especial porque fijaos que si la corriente en chorro va así en esta dirección, por aquí, hacia allá, si se da la casualidad de que el vórtice polar se altera, esta corriente lo que hace es oscilar un poco más abajo, incluso más abajo, y pues hace mucho más frío más abajo.
Ahora bien, se puede combinar otra cosa que no mucha gente repara en ella, y es lo que hace que los inviernos de Estados Unidos sean muy fríos. Hay años que los inviernos son extremadamente fríos, y es solamente por esta combinación con lo que os voy a decir ahora. Fijaos, porque si se da esta combinación y da la casualidad que hay un anticiclón en este lado, los anticiclones giran en esta dirección. Así, los vientos irían hacia abajo, es decir, cogería el vórtice polar, fijaos, las flechas del vórtice polar, y las mandaría hacia aquí abajo. ¿Qué pasa? Si aquí hay una borrasca, ¿qué pasa con la borrasca? Que gira al revés, entonces envía los vientos hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Porque al final todos estos vientos se cuelan como un embudo hacia abajo. Y eso es lo que hace que en Norteamérica a veces haga muchísimo frío. Hablamos de que se tienen dado temperaturas de menos 30, menos 40 grados centígrados. Incluso tiene llegado a México este tema, así que imaginaos. Pero bueno, al margen de todo esto, una inversión del vórtice polar, ¿qué es lo que acaba de suceder? Digamos que no afectaría demasiado en estos momentos, porque estamos entrando ya en el hemisferio norte, lo que es en primavera, y después ya viene el verano. Pero ojo, porque los científicos están avisando de esto incluso para el otoño-invierno que viene. Es decir, al margen de estas alteraciones del ozono y al margen de otras muchas cosas que vamos a hablar hoy, esto puede afectar el invierno que viene, alterando todos los patrones climáticos y pudiendo provocar esto. Pero al margen de todo esto que tiene que ver con Estados Unidos, se ha comprobado que este calentamiento que provoca esta inversión del vórtice polar, ese calentamiento repentino, está causado por ondas planetarias en la atmósfera, ondas de compresión que se forman cuando el aire asciende a una región de diferente densidad y es empujado de nuevo hacia abajo por la fuerza del giro de la Tierra. Por ello, el ozono polar ha aumentado drásticamente en marzo de 2024, como muestra esta curva roja, y hoy por hoy hay más ozono en el Ártico que en cualquier momento de la historia desde que hay mediciones. Los científicos están vigilando todo esto muy de cerca, aunque lo que se espera es que si ya no ha vuelto a la normalidad, lo haga en los próximos días, aunque ojo, este tipo de eventos pueden durar incluso meses. Pero bueno, sabemos que al margen de esto, si ese evento vuelve a la normalidad y el vórtice polar sigue su curso normalmente, pues el ozono vuelve a valores normales. Es decir, van las dos cosas de la mano. Los científicos creen que el fenómeno del Niño, que este año está siendo especialmente fuerte, afecta a este vórtice polar, provocando este tipo de fenómenos. Visto esto, preguntaréis cómo está afectando el vórtice polar al clima. Pues lo cierto es que un vórtice polar fuerte favorece una fuerte corriente en chorro. La corriente en chorro es una cinta de aire que se mueve rápidamente sobre la Tierra y que impulsa los sistemas climáticos desde el Atlántico hacia el Reino Unido. Y todo esto ocurre a la altitud de crucero de los aviones. De ahí que muchos aviones aprovechen este tipo de corrientes a estas altitudes para volar. Sin embargo, también existe la parte contraria, cuando el vórtice polar se debilita. Cuando esto ocurre, la corriente en chorro tiende a debilitarse y a distorsionarse. Bien, entonces tenemos una corriente en chorro fuerte y una corriente en chorro débil. Con la fuerte, pues el clima sería muy húmedo y tormentoso. Y con la débil, pues lo que ocurre es que, permite que rachas más frecuentes de vientos del norte o del este, pues traigan aire muy frío desde el Ártico y la Europa continental. A veces el vórtice polar puede incluso invertirse o romperse por completo en un evento llamado calentamiento estratosférico súbito, que es lo que acaba de pasar. Esto se ha relacionado con muchos periodos de clima frío invernal en los últimos años. Por lo tanto, los cambios en el vórtice polar en la estratosfera pueden afectar a la fuerza de la corriente en chorro, y como resultado, si tendremos un clima más templado o más frío en invierno. ¿Cómo va a afectar esto en el futuro?, preguntaréis.
Pues fijaos, se cree que esto puede afectar el próximo invierno, causando más frío en Europa y Estados Unidos. Tanto el fenómeno del Niño Fuerte de este año como la inversión del vórtice polar es la antesala de nuevos cambios o perturbaciones entre 2024 y 2025, por lo que hay que estar muy atentos a cómo se va desarrollando todo esto. Aunque yo también digo una cosa, hay que decir que el estudio del clima es algo que cuesta mucho predecir, y la verdad puede pasar cualquier cosa. Pero a medida que estudiamos ese vórtice polar, sabemos más sobre él y sobre las alteraciones que puede causar en nuestro planeta. Y eso nos puede ayudar a prevenir alguna que otra catástrofe climática. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.